Estimados amigos del podcast Doctor Cáceres, I come back. Hemos regresado, estamos de vuelta en el episodio 25. Un poco de inglés, un poco de castellano, nos falta un poco de quechua y aymara para completar. Hemos estado un poco alejados por estas fiestas patrias y bueno, ya estamos cargando nuestras mochilas para ver si nos vamos también al norte nosotros, allá a Santa Rosa, a ver cómo nos va. Así que nada, estamos aquí de vuelta para conversar con ustedes de temas que ustedes saben que son importantes y nosotros sabemos que lo son. Así que bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo Hola. estás? Gusto de saludarte. Hola, Augusto, ¿qué tal? Sí, siempre después de un descanso de fiestas patrias, y reflexionando como siempre y trabajando. No, sí, claro, estamos recargados. Hemos vuelto recargados, así Así es. Hasta que, y bueno, recargados y preocupados. Porque las últimas noticias que están pasando justamente en Santa Rosa, que es una zona limítrofe del Perú con Colombia, están un poco complicadas. Y parecía, o sea, hace un mes hemos estado hablando, ¿no? Ya parece imposible una guerra y das la vuelta a la esquina y no creo que haya una guerra, pero podría haber un conflicto y ya es un conflicto que está escalando, ¿no? Bueno, yo creo que hay personajes, como por ejemplo este señor, por decirlo de alguna manera, El presidente de Colombia. es un presidente de Colombia, el Sí, señor Petro, señor Petro. que podría apellidarse Petrovich también, ¿no? Porque es uno de esos personajes absurdos, ¿no? Estas personas de alguna novela surrealista que la sacan, de hecho, creo que debe ser algún personaje de Arnaldo Márquez, ¿no es cierto? Claro, porque pues la verdad que no comprendemos su posición porque es el hombre que ha venido y ha echado leña, ha prendido fuego al Amazonas. Sí, señor, ha venido a prender fuego al Amazonas. Lógicamente, Sergio, yo creo que con una intencionalidad absolutamente política, ¿no? Sí, sí. Tiene su mandato hasta ahora en Colombia es una comedia de equivocaciones, tiene muchísimas equivocaciones. Acaba de ser denunciado por un ex canciller que renunció porque dijo: a este fulano no puedo soportar, no soporto sus adicciones, no, o sea, una cosa terrible. Lo ha desnudado ante la opinión pública colombiana. Entonces, no le ha quedado más que sacar esas cosas que sacan estos sujetos cuando se ven desesperados, ¿no? Y comienzan a cometer errores. Y de aquí, este supuesto conflicto, este supuesta problema limítrofe con Perú, o sea, con nosotros, Sí, es claro. inexistente, ¿no? O sea, Sí, claro. no hay forma de poderlo relacionar. Esto en cualquier arbitraje se cae, pero le va a servir, supuestamente, él ha creído que le va a servir, está sirviendo para que todo el mundo haga causa común. Claro. Y tú me acabas de contar una cosa gravísima que lógicamente han mandado a policías a que se quieran meter a Santa Rosa. O sea, han cruzado Leticia, o sea, han agarrado, han cruzado y se han metido porque quiere la provocación. O sea, está buscando el conflicto para que esto, ya que sus palabras no han logrado incendiar la pradera en Colombia, quiere que haya pues muertos, heridos, que ya sí derraparían en una cosa que podría tener unos cauces insospechables que nosotros quisiéramos que no ocurran, porque no es bueno para la salud ni de Colombia, ni de Perú, ni de Latinoamérica, ni del mundo, ¿no? Hay suficientes conflictos en el mundo como para que por causa de una persona desequilibrada podamos tener un conflicto más absolutamente absurdo, ¿no? Totalmente absurdo, innecesario. Esto ya lo venían calentando de hace más de un año, él ya había hablado de este tema. Y claro, después de un año se acuerda de nuevo del tema, porque está políticamente mal parado él. El hijo tiene unas denuncias terribles, él mismo, su gobierno no da pie con bola. Y efectivamente, el primer día que sacó el tuit, ni siquiera tuvo repercusión nacional, pero él se ha ido a la frontera. Al día siguiente han mandado a volar un vuelo. Y lo último es este tema de que unos policías, y va a seguir asusando. Él quiere incendiar la pradera. Esa es su misión. O sea, Él quiere crear el conflicto, llegar al conflicto directo. es una persona que vive en un eterno conflicto, ¿no? Bueno, ideológicamente ya tiene un conflicto. No, mentalmente tiene un conflicto, ¿no es cierto? Porque yo lo he visto en uno de esos consejos de ministros, claro, sí. que es verdaderamente
es surrealista. En algún capítulo hemos hablado de eso. Sí, ¿no? claro, ese hombre es surrealista, es lo peor que le ha podido pasar a Colombia, ¿no? O sea, como lo peor que nos pudo pasar a Colombia, a Perú fue Pedro Castillo, con su sombrero y todo, este fulano es lo peor que le puede pasar a Colombia. Un país que tiene muchísimos pergaminos, no solamente democráticos y de muy buena relación con nosotros, sino tiene muy buenos pergaminos en lo que se refiere a una economía sólida, que siempre ha sido pujante, la gente de Colombia muy trabajadora y muy en camino al desarrollo, que están superando un largo conflicto interno, una larga guerrilla propiciada por las FARC, y que este hombre no ha superado el problema del conflicto. Él vive en un conflicto interno, ideológico. Esto de agudizar las contradicciones, él las hace, pero se agudizan las contradicciones entre él, ¿no? O sea, él mismo se agudiza las contradicciones. Esto de aquí es un absurdo, pero es un absurdo que nosotros no hemos sabido también, ojo al parche también, no hemos sabido ni estamos sabiendo cómo poder manejar la situación, porque como tú dices, esto ya lo había sacado hace un año atrás más o menos, y nuestras autoridades que andan en Narnia o en Japón, por decir, o de viaje, o en Indonesia, ¿no? o en Samaria, ¿no? No tienen la menor idea de qué cosa es lo que sucede con nuestras fronteras, porque esta es una situación fronteriza y nosotros tenemos un abandono fronterizo muy fuerte. Sí, claro. Muy fuerte. Mira, Tacna, que es una ciudad fronteriza, abandonada por muchísimos años por el Estado, solo gracias a la pujanza de los tacneños, ha logrado imponerse y superar a Arica. Y Arica ha sido una ciudad subvencionada intensamente por Chile para poder hacer competencia y convertirse en un punto importante de referencia del sur, que no ha logrado hacerlo, y Tacna es el punto de referencia, pero es gracias a los tacneños. Sí. Si no fuera por eso, Tumbes es una ciudad abandonada por el Estado, ¿no? En donde, si no fuera porque Ecuador ha abandonado más a sus ciudades fronterizas, ¿no? Que tiene unas ciudades fronterizas muy buenas también, Macará, por ejemplo, que no es lo mismo que Huaquillas. Si no fuera por eso, sería una situación peor en lo que se refiere a lo que son las fronteras vivas. Bueno, nuestra frontera con Puno. No, y Puno es una coladera. Desgracia. Una coladera. No solamente es una coladera desde el punto de vista físico, sino también espiritual. Es una coladera desde el punto de vista de nacionalidad. Sí. Porque trabajar sobre las fronteras vivas no es ir a solo invertir en infraestructura, en colegios, sino en crear identidad nacional. Y lo menos que hemos hecho en Puno es trabajar sobre la identidad nacional con nuestros hermanos aymaras que viven en Puno, y ellos tienen una relación un poco más estrecha con Bolivia que con el propio Perú. Claro. Y eso lo hemos visto en estos últimos los conflictos que han habido. Y Puno es una ciudad que es un conflicto permanente entre el Perú y el propio Bolivia, o sea, entre nosotros pasando por Puno. Entonces, ahí no hemos sabido trabajar ese tema. Y es muy interesante porque la verdad muy pocos conocíamos cómo era nuestra frontera con Colombia, que es bastante más grande que solamente ese punto, ciertamente, pero nos ha hecho voltear a ver que existe una isla que se llama Santa Rosa. Yo veía que había un RENIEC, ¿no? Mostraron, hay un RENIEC, hay un colegio, hay una presencia del Estado, una comisaría. Se ha creado este distrito, ¿no? Justamente también supongo tiene una razón para poder también darle presupuesto de parte del Estado y desarrollarlo. O sea, hay todo un tema ahí. Pero lo interesante es que la respuesta de las personas, ¿no? Yo soy peruano, yo he nacido aquí en Santa Rosa y yo soy peruano. Sin embargo, su vida la hacen a veces en Colombia económicamente, porque Santa Rosa termina siendo un lugar de paso muy pequeño. Leticia es una ciudad mucho más consolidada y grande. Y ahí nomás está Brasil. Entonces sus hijos hacen comercio con Leticia, con Colombia,
pero sus hijos se sirven del Estado brasilero. Estudian en Tabatinga. Exacto. Entonces, Entonces, ahí reside nuestro problema. Nuestro problema es de identidad. Claro. La identificación del Perú no solamente de decir yo soy peruano y de repente dices yo soy peruano, ¿no es cierto? Y no te sientes en realidad identificado con lo que significa ser peruano en realidad. Y porque el Estado también ha abdicado hace mucho tiempo. Totalmente, ¿no? Y sobre todo que esto es un tema que se veía venir. O sea, se caía de Maduro, no por Nicolás Maduro. No estás invocando. Donald Trump está puesto una recompensa de $50 millones para quien capture a... ¿Así? No sabía. Sí, ha elevado y ha puesto una recompensa. 50 millones de dólares, así que amigos, por favor, ahí vamos a inscribirnos, así como a chingos, desde los magníficos, a ver si 50 millones de dólares nos ganamos alguito. Pero esto se caía de Maduro porque el problema que está sufriendo o que existe en estas fronteras en donde se basa en lo que es los lechos de los ríos, sí, es que los ríos son cambiantes. Claro. Los ríos no son estáticos, o sea, y eso lo sabe una persona medianamente informada, y nuestro personal de la Cancillería lo tiene que saber más claro. Además que la isla Santa Rosa nace de otra isla que sí estaba peruana, algo de Chiara, algo así, era la isla que sí estaba en 1922 cuando se firma el tratado, pero esta es una isla que se forma a partir de los años 70 del siglo pasado, lo que es Santa Rosa, producto de la sedimentación, pero todo dentro del lado peruano. Pero entonces... el tema es que esta sedimentación está dejando con poco calado a la parte del río Amazonas, o sea, está alejando el caudal del río Amazonas de Leticia y está dejando peligrosamente a Leticia sin ser el puerto importante que era en la confluencia de las tres fronteras. Correcto. Entonces, esto de ahí son cosas que suceden y las ciudades nacen, crecen, se desarrollan, cambian de ubicación y todo lo demás conforme el flujo de los tiempos. Pero nadie tiene por qué molestarse al respecto si cada quien se mantiene en el lugar que corresponde en su ubicación, ¿no? En su ubicación geográfica. Chinería es la... Chinería, ¿no? Chinería. Entonces, esta isla sí existía. Entonces, esta isla Santa Rosa es una extensión de la chinería pero está dentro del territorio peruano. Entonces, oye, esta isla no estaba, entonces por lo tanto si no estaba antes no le pertenece a nadie, porque ese es el argumento de Petro. Claro, el argumento de Petro es decir, esa isla no estaba en el tratado de 1922, por lo tanto si no estaba en el tratado de 1922 no le pertenece a nadie. Y eso no es cierto porque no estaba en el tratado de 1922, porque está ahora, pero está dentro del espacio geográfico peruano. Correcto, porque ha crecido del lado peruano, digamos. Ha nacido del lado peruano. Porque la línea divisoria es la línea más profunda del río Amazonas, que también es cambiante. Exacto. ¿No? Entonces, claro, él al encontrar el argumento de que puede variar en el tiempo, quiere utilizar esa variación del río a su favor, pero no... O sea, si bien es cierto, el argumento como tal podría ser cierto, pero en este caso de la isla Santa Rosa, él no tiene la razón. No la tiene. Así Correcto. Que, simple y llanamente, esto es algo para agitar. Y hay un tema de fondo y que deberían resolverlo en todo caso, no peleándose por Santa Rosa, sino que el tema de fondo, por lo que he leído, es que realmente Leticia, por esta variación del río, se está quedando sin la posibilidad de ser puerto. Exactamente. Y entonces, pero lo que tienen que hacer ahí es algún trabajo, no sé si será posible, ya en mi poca conocimiento del tema, de tratar de encauzar o hacer algo para que le llegue el agua a Leticia y no se caiga como puerto. No sé si es claro, posible. Todo este tema de que se llama la hidronavegación de los ríos, tiene que ver con el colmatado, descolmatado de los ríos. Correcto. Tiene que ver, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso en lo que es en río, en lo que es en la parte de Iquitos, por ejemplo, porque también ha habido una sedimentación y hay una obra muy importante que se contrató hace muchos años, de presupuesto nacional para hacer que el Amazonas vuelva a ser en esa parte
un río de gran navegación para que puedan pasar, pero eso es un trabajo, es un esfuerzo económico importante para Sí, hacerlo, claro, ¿no? por supuesto, sí. Tendría que hacerlo así también el Estado colombiano con Leticia. Sí, ya cuesta un montón de plata hacer caudales correctos de los ríos que se activan y se desactivan en la época de lluvias. El Amazonas es un río que está vivo todo el año y tiene mucho caudal y es más difícil encauzarlo. Sí. Entonces hay, Mucho. pero le toca al Estado colombiano hacerlo, ¿no? Y eso es muy cierto. Yo recuerdo de muy niño haber ido a Iquitos y el río Amazonas pasaba muy cerca a la ciudad, al malecón. Cuando he ido después de muchos años, el malecón ya ve nada porque es un pedazo de tierra y el río está al fondo. Eso sucede. Producto de todo eso. Así es, ¿no? Entonces, que trabajen en Colombia para solucionar ese problema de Leticia, que les tiene que no se quieran agarrar de otros para poder solucionar sus problemas personales. ¿Tú crees que escale más? O sea, yo espero que no escale más, pero con una persona desequilibrada como es Petro y desesperada porque se vienen unas elecciones que probablemente no vaya a ganar, ¿no? Son capaces de hacer cualquier cosa. Tú recuerdas que la máxima de estas personas de ideología marxista es utilizar a la democracia para perpetuarse en el poder. O sea, cualquier cosa con tal de perpetuarse en el poder. Claro. Y eso me hace recordar, por ejemplo, que siendo una situación no igual, pero que puede tener cierta analogía, fue lo que hicieron los militares argentinos en relación a las Malvinas. Cuando se vieron desesperados por el tema de su impopularidad y del tema que lo acosaban, los militares argentinos en el poder, los dictadores militares argentinos en el poder, pues no se les ocurrió mejor idea que mandar y ocupar las Malvinas, que siempre ellos han considerado que es parte del territorio, y yo estoy de acuerdo con eso, pero no era el momento de mandar 10.000 conscriptos que después vinieron las Fuerzas Armadas inglesas con los Gurkhas y no sé qué tal, y los destrozaron, murieron muchas personas por el atrevimiento absolutamente inconsecuente y falto de capacidad militar para poder hacerlo de los dictadores argentinos. Muchos de ellos fueron juzgados por eso, ¿no? Creo que estuvo ahí Galtieri y varios otros militares argentinos de esa época. Por eso digo, no es la analogía exacta, pero es estas cosas desesperadas que hace la gente y puede ocurrir, o sea, no somos mancos. Claro. No nos vamos a quedar de los brazos cruzados. Y los países como los nuestros no deberían estar desperdiciando recursos en agarrarnos a balazos, ¿no? No, claro que no. O sea, no deberíamos desperdiciar recursos. Ese es el recurso de los estúpidos, ¿no? Ahora, yo creo que si bien es cierto, a veces las guerras, unen a las naciones en un sentimiento, lo habíamos estado conversando. Es cierto. Yo creo que en particular este conflicto territorial, yo creo que los colombianos tienen muy claro que Colombia termina en Leticia, y sobre todo los que viven en esa zona, ¿no? Yo creo que los peruanos tienen bien claro que Santa Rosa es peruano, y además como conviven en esa frontera, pues una frontera comercial muy viva, a diferencia, por ejemplo, si queremos hacer un parangón, ¿no? Con el problema con Ecuador, se hablaba de un Tiwinza, pero era en medio de la selva, o sea, no era, estos son lugares poblados y que además tienen una estrecha relación comercial, familiar. ¿Cuántos peruanos se habrán casado con colombianas, con brasileros? En fin, que yo creo que causaría un grave rechazo en esa zona, pero un grave daño. No solamente eso, mi querido y estimado Sergio. Nosotros en 1922, y estoy hablando hace un poco más de 100 años, 105 años, ¿no es cierto?, perdimos la guerra con Colombia. Claro. O sea, ellos se quedaron con el trapecio amazónico, ellos se quedaron con Leticia. Leticia era la esposa de un militar peruano, por eso se llamaba Leticia, era un puesto, una pequeña ciudad que era peruana. Claro. Porque según la Real Cédula de 1802 y 1802, esos territorios eran peruanos. O sea, si nosotros revisamos los mapas anteriores, toda esa parte claro, el Perú era eso. Ellos... Y no fue poco territorio. No, o sea, ellos aprovecharon, fueron como 250.000 kilómetros cuadrados. Ellos
no eran un país amazónico. Claro. O sea, no tenían Amazonas. Entonces, ellos aprovecharon una circunstancia histórica en la cual nuestras Fuerzas Armadas todavía no estaban absolutamente consolidadas. Habíamos sufrido el gran trauma de la derrota con Chile, que nos perduró mucho tiempo, y se aprovecharon y perdimos. No estábamos preparados. Aquí el Tratado Salomón Lozano de 1922 fue sumamente criticado, y lo que hicieron el canciller de Sánchez Cerro en 1934 con la ratificación en Río de Janeiro de ese tratado fue sumamente criticado y considerado traición a la patria por haber cedido tanto territorio a Colombia. Sí, y los sí. colombianos ilustrados, que en Colombia son bastantes, lo saben. Lo que ellos tienen fue producto de una guerra que nosotros hemos terminado por aceptar. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero ya no se pasen, pues, ¿no es Me cierto? lleva a la siguiente pregunta. ¿Crees que estamos listos para afrontar, Dios no quiera, un conflicto de otra magnitud? Mira, yo creo que militarmente no, pero espiritualmente sí. No sé, si algo nos identifica a los peruanos es que en estos momentos terribles, en los cuales la patria está en peligro, los peruanos nos unimos y solidariamente nos enfrentamos a las circunstancias, pero ya no es la guerra en la cual los hombres iban y ponían el pecho. Ahora la guerra se gana con tecnología, ¿no es cierto? Armamento, tecnología. Armamento, sí. Y lógicamente yo creo que más allá de una defensa importante que pudiéramos hacer, sería muy, muy complicado para nuestras Fuerzas Armadas poder sostener un conflicto en ese, de mayor magnitud. Que le causaríamos mucha no, sería muy triste. No. Y yo creo que eso no debe de ser. En todo caso, alguna mente razonable que esté al costado de este señor Petro, lo inste a llevar esto por el camino diplomático, pues, ¿no? De la consulta, la Haya, donde tenga que consultarse, para que esto no camine no derrape por el camino donde derrapa, por ejemplo, el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? O sea, que no vayamos a caminar por donde caminan, pues, los conflictos en el Medio Oriente, donde todos contra todos se matan. Aquí en Latinoamérica todos tenemos un sentimiento, creo que las mentes más razonables de Latinoamérica tenemos un sentimiento de que aquí hay que trabajar, que nuestro peor enemigo es la pobreza, que nuestro peor enemigo es el subdesarrollo, que nuestro peor enemigo es la anemia, es la ignorancia, que tenemos una deuda con nuestros pueblos de poderlos educar mejor, nutrir mejor y desarrollar a nuestros pueblos, que nuestros hijos tengan un mejor futuro que el que tuvimos nosotros. O sea, esa es una de las cosas que es casi un común denominador de las mentes más preclaras de Latinoamérica. Por infortunio, en Latinoamérica no las mentes preclaras hoy en día están en el poder o caminan en el poder o tienen el poder, pero por lo menos influyen. Y yo creo que debería de haber ese camino de las mentes preclaras de Colombia para que este desvarío del señor Petro no camine más y quede ahí. Y eso yo lo espero. Y creo que debemos también ser firmes y debemos de trabajar de ahora en adelante, próximo gobierno, para trabajar un plan de fronteras vivas, pero no es que vamos a llevar mucho ganado a las fronteras, ni nos vamos a ir muchos a las fronteras, sino que hay que trabajar en las fronteras ahí en las fronteras comienza el Perú, comienza la identidad nacional, hay que trabajar en esas fronteras para afianzar un esfuerzo de identidad nacional muy intenso, ¿no? Que yo, por ejemplo, veo que nuestros gobernantes están escasos de eso, y voy a hablar del último censo. Ajá. Voy a tomar algo del último censo, porque hay una cosa así, en el último censo hay una palabra, hay un ítem que te preguntan. ¿Ya te censaron? No, todavía no me han censado, pero ya tengo el censo. El formulario. Que si tú te sientes más ayanica, si te sientes más aymara, si te sientes, o sea, ¿qué te sientes tú? Pero no hay nada si te sientes peruano. Pero, no es una mala pregunta porque, o sea, no debería preguntar. O sea, no se debería de preguntar. Claro. Entonces, lo que hay que poner ahí, nosotros somos peruanos.
Claro. Yo me siento peruano, yo no me siento ni blanco, ni cholo, ni mestizo, ni negro, ni afrodescendiente, ni cubano descendiente, ni hispano descendiente. Yo me siento peruano. Claro. Y yo creo que la peruanidad, que es la identidad nacional, debe de hacernos reaccionar. ¿Qué te sientes tú? Yo me siento peruano. Lo contesté yo en el último censo que hubo en 2017, lo contesté así. Hoy día la pregunta es mucho más ambigua, es mucho más capciosa, ¿no? Porque lo que se quiere, pues, es que nos dividamos. El tema es que aquí el Perú tiene enemigos internos también, pues, Sergio. Claro. Ese es lo malo. Y a estos enemigos internos les estamos dando cabida y hay que dejarlos de lado. La identidad nacional es la peruanidad. Claro. Y la peruanidad es una construcción que tiene que ver, yo siempre digo, con las tumbas y con las cunas. Es decir, con nuestros ancestros y con nuestros descendientes. Ese es el amor a la patria. Ese es el Perú. Así que hay un trabajo que hacer y yo creo que eso lo vamos a traer en nuestro próximo programa, exactamente la pregunta, y vamos a poder desmenuzarla, ¿no? Está bueno eso. Bueno, y nos vamos a un 2 de agosto de 1872 y he querido traer un personaje interesante porque en 2 de agosto de 1872 asume como presidente de la República Manuel Pardo. Pero no quiero hablar tanto de Manuel Pardo, sino lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque él fue el fundador de un partido, el Partido Civilista, que obviamente con su ascensión como presidente del Perú, nos trae tal vez uno de los partidos políticos, que ya no existe, pero más importantes de la historia del Perú y que ha puesto, creo, la mayor cantidad de presidentes. El Partido Civilista. Así es. El Partido Civilista, que además no se llama Partido Civilista. Surgió con el nombre de la Sociedad de Independencia Electoral. Exacto. Bueno, Manuel Pardo y Lavalle tiene una importancia pero capital. Es el primer presidente civil del Perú. Después de 50 años de militarismo, él gana las elecciones de manera absolutamente limpia, porque en ese tiempo se ganaban los colegios electorales, ¿no es cierto? Y él hace una campaña en donde se presenta pues como una persona que quería terminar con el militarismo. Y el tema está ahí que el presidente que le precedió, que era el presidente Balta, ¿no es cierto? Ya en las postrimerías de su gobierno, fue asesinado por su ministro de Defensa, ¿no es cierto? Los famosos hermanos Gutiérrez. Claro. El coronel Gutiérrez y su hermano, eran 4 hermanos, lo hemos tocado aquí Sí, en algún momento. Entonces, él ganó las elecciones, el primer presidente civil. El coronel Tomás Gutiérrez, que era el secretario de Defensa o ministro de Defensa de Balta, asesina a Balta para tomar el poder e impedir que Balta sea presidente. Pero la indignación del pueblo limeño fue tan grande que terminó capturando y colgando del campanario de la Catedral de Lima a los hermanos Gutiérrez, a 2 de ellos. Y con eso se consolida la toma del poder de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no es cierto? Correcto. Que él después fue presidente de José Pardo, de otro presidente, de uno de los presidentes de la República Aristocrática. Claro. Pero entonces, la importancia entonces es que se crea el primer partido civil, él es el primer presidente civil, ¿no? Tuvo una muerte trágica también él, ¿no? O sea, él termina su periodo y es elegido como diputado y terminó siendo presidente del Congreso y un sargento de apellido Melchor lo asesina en la puerta del Congreso. Él había estado desterrado una época y vuelve. Sí, ¿no? Él estuvo desterrado en Chile. En Chile estuvo desterrado en Chile cuando subió el presidente, porque el que le sigue es el presidente Prado. Sí. Prado, ¿no? En 1876. Mariano Ignacio. Claro, Mariano Ignacio Prado. Y ahí viene 76, 79, nomás estamos en las puertas de la... Pero hay algo más, Sergio. No fue un gobierno feliz. Fue un gobierno muy difícil. No destacó porque la economía ya estaba en bancarrota. Claro.
ya se habían echado al bolsillo todo lo del guano, porque aquí, amigos, queridos amigos, si hoy día nos extrañamos, nos jalamos los pelos y nos quitamos Por la minería. no, nos quitamos por la Por corrupción, la corrupción. en la época del guano, no se imaginan ustedes, el contrato de Dreyfus, entraba la plata del contrato de Dreyfus y el Estado era la puerta giratoria, entraban los millones del contrato de Dreyfus y se iban a los bolsillos de mucha gente y quedaba para el Estado un sencillo. O sea, las grandes fortunas del Perú Se hicieron en esa época. se hicieron en esa época, miren, hay un personaje de izquierda que se llamaba Carlos Malpica, que lo único bueno que hizo fue escribir un libro que se llamaba Las grandes fortunas del Perú, que yo se lo recomiendo que lo lean. No lo he leído, ¿No? Sí, lo voy a sí, anotar. Las grandes fortunas del Perú de Carlos Malpica, senador de Izquierda Unida. Pero además de eso, hay otro libro en estos momentos no tengo en la punta de los labios, de Quirós, Alonso Quirós, el historiador económico, el mejor historiador económico que hemos tenido. Lean ustedes la historia de la corrupción en el Perú de Alonso Quirós, que es también espectacular. El hombre se murió en el 2008, ya no pudo escribir más allá porque se murió. Ese libro es muy bueno. Entonces, para que ustedes vean que esto no es lo de ahora, es malo, pero el Perú es el país de las oportunidades perdidas. El Perú ha desperdiciado oportunidades y Dios ha sido tan grande con nosotros que nos sigue dando oportunidades. Y ya es tiempo de que dejemos de desperdiciarlas, ¿no? Entonces, este periodo de Balta, que fue entre 1872, fue el primer presidente después de Castilla. Castilla fue el único presidente que terminó su periodo. Claro. Y él fue también el segundo presidente que terminó su periodo en 1876 y se lo entregó a Mariano Ignacio Prado. Es increíble porque si la República tenía más de 50 años. Más de 70 años más o menos. Claro. Y vivimos en una constante lucha diaria interminable. Exactamente 50 años, Sergio, porque claro, 1821, 1872. Correcto. Y es increíble y nos sorprendemos, o sea, lo que ha pasado en el Perú en los últimos 15 años es exactamente lo que pasaba en 1800. Sí, o sea, no hemos avanzado nada. Es un déjà vu, esto es un repeticuá, ¿no es cierto? Pero es triste. Porque es un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. Y porque no hemos aprendido nuestro pasado. Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Porque la gente no conoce el pasado. Correcto. Porque la gente no se preocupa de leer. ¿Sabes esa máxima que dice: el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo una y otra vez? Eso es lo que nos está pasando. Así es, ¿no? Nos está pasando. Entonces, lean a Alonso Quirós, lean a Carlos Malpica, que no por ser de izquierda no merece importancia el libro que escribió. Sí, claro. Y lo de Alonso Quirós, que no era nada, fue un historiador económico, quizás el único historiador económico, por lo menos a mi modesto comprender, más importante que ha tenido el Perú. Entonces, sí. Es interesante, y lo que quería rescatar de este tema del Partido Civilista, que si bien es cierto, él no está considerado en la República Aristocrática, que describe muy bien Basadre, porque esto de la República Aristocrática nace de Basadre. Así es. De su recuento en el Perú. Es interesante porque, como tú bien dices, fue un presidente que marcó, si bien es cierto su gobierno no fue nada bueno, de hecho fue justamente toda la previa a la guerra con Chile, y fue uno de los culpables de que nos dejara tan limitados para enfrentar esa guerra. Claramente sí marcó época porque su partido después marcó una época en el Perú en la recomposición de la historia después de la guerra con Chile, y llevó a la presidencia a 5 personas. 5 personas. Es un partido más prolífero en cuanto a elecciones presidenciales. Claro, hizo alguna obra en educación, ojo, no es que todo fue malo, bueno, sí, ¿no? Pero el problema económico lo sobrepasó. Lo sobrepasó porque nada de lo que hizo de materia económica le funcionó. Creó la descentralización, creó los consejos departamentales para recaudarse por ese lado,
no funcionó. Reformó las aduanas, no le funcionó. Terminó el contrato de Dreyfus, se hizo otro contrato, no le funcionó. Hizo las consignaciones con el salitre, que ya comenzaba, no le funcionó. Nacionalizó el salitre, no le funcionó. En realidad la situación económica era muy fuerte porque tuvimos que dejar de pagar la deuda. O sea, fue muy complicado su gobierno, no obra de él, sino obra de los gobiernos anteriores del militarismo. Claro. O sea, bueno, la elección de él es una respuesta al hartazgo de ese momento de todo lo que había pasado con los militares, ¿no? Claro, pero que hasta ese momento eran los que se erigían como los grandes conductores de la patria. Exacto, pero lo que hay que hacer es mirarnos en ese espejo, porque no por el hartazgo vamos a tener un gobernante que no tenga las capacidades. No estoy diciendo que él no las tenga, sino el equipo y las posibilidades de sacar adelante al Perú, y es lo que va a suceder dentro de menos de un año aquí en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, claro. Acuérdense que en abril, que casi en 9 meses, vamos a tener que votar por un presidente, y yo no sé si alguno de los presidentes, de los aspirantes a presidentes, tiene alguna presentación que nos pueda por lo menos llamar la atención, de la cual ya conversaremos un poco más adelante, pero esta es la situación, y por eso debemos de mirar a este presidente en y estudiar por qué, pues, o sea, estudiar el por qué. Creo que leer y reflexionar acerca de lo que hemos vivido y de cosas que no deberíamos de volver a vivir. Por supuesto que sí. Y seguimos en un 2 de agosto de 1924 porque nace un político peruano de Acción Popular, médico él y fundador de una de las universidades más importantes del Perú, que es la Universidad Cayetano Heredia, el señor Javier Arias Estela. Don Javier Arias Estela, que yo conocí, ¿no? Yo lo conocí, no fue mi maestro porque él era de la... Don Javier Arias Estela, un patólogo, él era patólogo, él está en los libros de patología del mundo, porque él descubrió un fenómeno patológico que se llama el fenómeno Arias Estela, ¿no es cierto? Él es uno de los pocos peruanos que está en los libros de patología de todo el mundo, un hombre muy capaz, científico, y político a la vez. Yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo de cerca, una gran persona, junto con el doctor Uriel García, que era su segundo, una persona íntegra, de convicciones muy, muy fuertes, y un científico que llegó a ser canciller de la República en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Así es. ¿No? O sea, primero fue ministro de Salud, creo. ¿Fue ministro de Salud? En el primer gobierno, ¿no? Fue ministro de Salud del 67 al 68, sí. Y del 80 al 83 ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente, fue canciller de la República. Lo recordamos, sí, un día de su nacimiento, porque justamente es la clase, no sé si haya calles de él, porque tampoco es que... Pero es la clase de peruanos que tenemos que recordar y que son los científicos, los que tienen que también tomar la batuta de la política. Tienen que mojarse. Tienen que mojarse, porque ese es el tema. Acá hay que mojarse. Claro que ahora acá mojarse es meterse a una ola de 30 metros, ¿no? Porque aquí, si tú no le caes bien a alguien, te arman tu carpeta, ¡zum! Y te mandan el tsunami. Tal cual. Que ese es el problema. El problema es que ahora a todo el mundo que no le cae bien, la fiscalía te arma por medio de él o por medio de la gente que los maneja, y te mandan una carpeta y le pueden arruinar la vida a las personas. Se le han arruinado mucha gente y la siguen arruinando. Así es. Bien, nos vamos a un 2 de agosto de 1967, nuestro premio Nobel. Pero en ese momento fue premiado Mario Vargas Llosa por La Casa Verde, que tal vez sea, ¿no?, uno de sus... Ya hemos hablado varias veces de su novela. Pero él recibe el premio Rómulo Gallegos en 1967. Jovencito él. No, sí, claro, estaba todavía chibolo y todavía... No estaba en los caminos de la libertad como después se encaminó. Sí. Pero es una novela muy interesante, ¿no? La Casa Verde es la narrativa de Vargas Llosa, que coge personajes y los mueve en el tiempo y los mueve en el espacio también, y los enlaza uno con otros y enlaza situaciones. La Casa Verde era un prostíbulo en Piura, y Santa María de las Nieves era una ciudad en el Amazonas, y él las enlaza por intermedio de una de las prostitutas de la Casa Verde, que era originaria de ese Santa María de las Nieves. Pero además el pueblo de Piura incendia la Casa Verde, ¿no es cierto?
Y ahí nace el personaje de Lituma. Lituma estaba casado con Bonifacia, que eran los que llevaban este prostíbulo, y esta es la narrativa de varios personajes metidos dentro de esta historia, tanto en Piura y en la Casa Verde como en Santa María de las Nieves, y él las entrelaza. Esa es creo que por eso lo premian en este. Críticos literarios, que no es mi profesión, ni mucho, ni nada cerca, ¿no? Hablan de la magistral forma como se desarrolla la Casa Verde, y tú lo has descrito muy bien, y en algún momento, no sé si él lo ha explicado también, que es como creó esta novela como una especie de arquitectura, ¿no? Que creó un montón de cuadrados y después era como acomodarlos en la historia y toda una forma de narrativa creada por él, ¿no? Ese es su valor. Sí, digamos, sí, claro, ¿no? claro. Ese es yo yo lo único que digo, no he visto esa parte en la que él hace la arquitectura, que normalmente todo alguien que alguna vez se atreve a escribir tiene que armar una arquitectura para Sí, claro. poder entrelazar, si es que quieres contar algo de trascendencia, ¿no? Porque puedes contar algo lineal también que no tenga mayor trascendencia. Pero es así como él te, te captura con los personajes. Claro. Te captura con la narrativa y te pasa de un personaje a otro personaje, lo entrelaza con el otro, te lleva a un lado, te regresa. Es fabuloso y no pierdes la hilación. Claro. Esa es la magia de Vargas Llosa, Claro. ¿no? Que no todos la tienen. Sí, por supuesto. Y seguimos porque el 2 de agosto de 1979 fallece Víctor Raúl Haya de la Torre. Personaje importantísimo, controvertido, pero que ha marcado también historia, porque su partido, el partido que él fundó, el APRA, hasta el día de hoy existe, han pasado muchísimos años, está vigente, ha cambiado mucho el APRA de lo que él fundó a lo que es el APRA, pero siempre es bueno recordar los personajes políticos que han marcado época. Él nunca fue presidente, fue solo presidente del Congreso. Presidente de la Constituyente. de la Asamblea Constituyente. Correcto. Y murió siendo presidente de la Asamblea Constituyente. Así es. No sé, se murió se le hicieron honores de Estado en esa época. Tú todavía estabas en París. Y yo estaba en París. Yo ya estaba acá en Lima, caminando por Barrios Altos. Tal cual. Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que la personalidad ¿De Haya de la Torre? No, la personalidad de Alan García. De Alan García. Ha relegado en esta etapa de la vida republicana, o sea, opacó muy intensamente a Haya de la Torre, pero Haya de la Torre, más que político, era un pensador. O sea, a él se le puede considerar un filósofo. En cierta parte las ideologías se nutren de la filosofía, y él fue un filósofo en esa parte, y fue preponderante en la vida política del país entre 1920 y 1980, ¿no? O sea, tuvo 60 años de preponderancia, en la cual tuvo claros y oscuros, altos y bajos, luces y sombras, como en toda la vida de las personas. Nadie es perfecto, solo Dios, ¿no es cierto? Claro. O como decía alguien, lo excelente es enemigo de lo perfecto es enemigo de lo bueno es enemigo de lo realizable es el enemigo de lo que podemos hacer. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, creo que ahí en la Torre, a él hay que leerle, por ejemplo, creo que se merece leer de todos sus libros, porque hay muchos libros, el antiimperialismo y el APRA. Claro. Creo que es importante leer, porque el antiimperialismo y el APRA es la transición ideológica de Haya juvenil al Haya maduro. O sea, al Haya Alan 1, a Alan 1 al Alan 2. No, creo que esa transición ideológica y filosófica es interesante leerla en ese escrito de Haya de la Torre, y tiene otros muchos más que creo que también es oportuno leer, porque hay que leer, Sergio. Sí, claro. Somos uno de los pueblos que menos se lee en Latinoamérica. Sí, claro. O sea, tú le das a leer a alguien y se equivocan de manera, pero verdaderamente los peruanos leemos tan poco, y hoy en día la juventud lee tan poco, que
un día van a firmar su sentencia de muerte algunas personas. Sí, claro. No, o sea, eso es peligrosísimo. No, pero es muy importante, por eso traemos a colación a Ayala Torres, porque no estamos trayendo a colación al APRA, digamos, ¿no? No, Es al personaje, filósofo, político. Que crea un camino ideológico. Y mira la importancia del partido aprista, que en algunos momentos, si bien es cierto, con el primer gobierno de Alan, lamentablemente, pues, hubieron muchos errores en su gobierno que lo llevaron a él y al partido de alguna manera a ser al borde de la extinción. Vilipendiado, pero resurgieron, se reivindicaron y seguirán cometiendo errores, pero yo sí creo que tiene un futuro. Por ejemplo, me gustó mucho, además es una persona a quien yo conozco y aprecio mucho. Hace pocos días se presentó la nueva plancha que va a presentarse con Jorge del Castillo y Mulder, pero habló y estuvo al costado una amiga mía, quien es joven, ella sí es una persona joven, y que habló y que representa a esos jóvenes, a esa apertura de este partido, y deberían tenerlo todos los demás, a gente joven, pero también preparada, o sea, no tiene 15 años, ¿no? Así que un saludo a todos los amigos apristas. No, sí, ayer he tenido la oportunidad de ver en un programa a un joven también aprista que lo han presentado, porque el APRA está de moda en su resurgimiento. Yo nunca he sido aprista, siempre vamos a aclarar, no tenemos una ideología, digamos, comprometida con el APRA, pero apreciamos a todos los demócratas. Sí, yo creo sí. que la parte más importante que yo fui muy crítico del gobierno de Alan García I, como muchas de las personas que vivimos y sufrimos su gobierno, pero yo reconozco una cosa de Alan García y reconocía en ese momento una cosa de Alan García, que es que era un demócrata. Él pudo utilizar el poder para quedarse y se fue. Terminó su periodo y se lo dejó al que vino después. Esas cosas son las que dignifican a los seres humanos más allá de sus errores. Sí, claro. ¿No? Entonces, vi a un joven aprista que la misma presentadora le dice, pero usted me parece, me toma las poses de Alan, porque hacía así el muchacho, ¿no? Decía, bueno, sí, tenemos nosotros todo. Bueno, es que tienen una escuela política. Es ¿no? lo que dijo, tenemos una escuela, ¿no? Una escuela. Y me pareció muy gracioso y muy, no divertido desde el punto de vista de sorna, sino de interesante, que son jóvenes que tienen pues entre 30 y 40 años, ¿no? A ver, eso que decía yo, a ver, ¿quién no tiene un ídolo, no? O una persona, ¿no? Es como los chicos ahora, ¿no? El ídolo, ¿quién es? En un momento Messi, todos quieren la camiseta de Messi. Bueno, en política hay algunos que tienen ídolos, pues, ¿no? Y entonces si Alan es tu referente, y no está mal, o Aya, porque Alan, su referente era Aya, ¿no? No era el único, Sí, claro, pero claro. su máximo referente, y él siempre evocaba a su maestro. Lo tenía siempre presente. Siempre. Pues, bueno, si se vestía más o menos así, bueno, yo también me he visto más o menos así, es evocar a las figuras, ¿no? A Sí, las sí, figuras. sí, no sí, está sí. mal, no está Claro. mal. Y la escuela política del APRA es innegable que tienen que tener cosas de Alan, pues, ¿no? Ha sido presidente 2 veces en el Perú, o sea, Sí. ¿Quieran o no? Y yo creo que, ya para hablar de la figura de Ayala Torre, Sí. fue un hombre que vivió en una austeridad, pero franciscana, ¿no? Es un hombre que nunca tuvo mayores lujos, vivió en una casa que Villa Mercedes, que creo que alguna pariente se la regaló, hay una historia ahí al respecto. Sí, claro. Él venía de una familia aristocrática. Sí, de Trujillana. Trujillana. Villa Mercedes está ahí en la carretera central. Exacto. Creo que todavía existe. No, sí, creo que es casi un museo. Sí. Antes se veía de afuera. Yo recuerdo de chico, mi papá me decía, ahí cuando nos íbamos a Chosica, ahí está Villa Mercedes, me contaba la historia de la torre, un poco de política, no sé qué. Y se veía, ahora creo que ya está toda tapiada. Pero sí, ahí está todavía. No, claro, entonces lo que hay que recordar de estos personajes, de 2 personajes creo que vale la pena recordar, de que no son tan contemporáneos, pero por ahí, que son Aya de la Torre y Fernando Belaúnde, personas de una austeridad y de una solvencia moral y honestidad intachables. Claro. Intachables, ¿no? Por supuesto. Eso es muy importante recordar. Bueno, un 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón parte del puerto de Palos en su primer viaje hacia América. Interesante porque es nuestro nacimiento
como... Nos conocemos como Claro, iberoamericanos. iberoamericanos. Así es. O como decía Sarabal, afro-latino-caribeño-americano. ¿No? Pero es interesante porque un 3 de agosto Cristóbal Colón sale y no sabía que nos iba a descubrir. No tenía la menor idea. El hombre creía que iba a descubrir una nueva ruta para las Indias en los famosos, pues, las especies. Tuve una importantísima, voy a narrarlo, sería muy largo, pero así chiquitita. Tuve la suerte hace pocos meses de estar en Europa, en España, en Sevilla, y está ahí el Museo de las Américas, donde está toda la gesta, digamos, española con respecto al descubrimiento de América y todo. Y ahí te explican muy bien con mapas cómo fueron todas las rutas que empezaron para intercambiar. O sea, todo esto nace por una carrera comercial para traer mercadería de China, Claro. de las Indias, China, Asia. Claro, esas ¿no? eran las Indias en Las esa Indias, época. las Pues, Indias, ¿no? las famosas especies, el clavo, Claro, esa- y traerlas al nuevo continente por una ruta. Y claro, esa ruta era muy larga, peligrosa y complicada. Y a este tipo se le ocurre hacer la ruta al revés, digamos, ¿no? Por el otro lado. Y se encuentra con un pedazo de tierra semejante pedazo de tierra, ¿no? que éramos América, ¿no? Otras Indias eran, ¿no Sí. es cierto? Y estaba más lejos de lo que él creía, nada más, ¿no? Porque, digamos, no existía el canal de Panamá para cruzar, y si hubiera existido, igual era más cerca ir por las antiguas rutas que cruzar por América, ¿no? No, después, pero por abajo está el estrecho de Magallanes. Sí, claro. ¿No es cierto? Y hoy día, en estos días, estoy viendo una serie La del Cano, sí, Sebastián sí, Elcano, sí. que es muy buena. Buena. Yo se la recomiendo, Ya que, la estoy viendo, creo que es la historia del Cano, algo así se llama, pero es toda la historia de la expedición de Magallanes y que descubre el famoso estrecho para el sur para pasar, porque también querían irse para las especies, pues no sé, También, todo claro. todo era las especies. Por ¿no? supuesto que sí. Es buenaza esa Muy serie. muy buena la serie. Está La estoy en Prime, empezando a ver. En Prime. Sí, está en Prime. Bueno, así que recordamos a Cristóbal Colón, que además no era español, No, pues él era genovés. era genovés. Era genovés. Italiano, en esa época Sí, no era sí. italiano. Pero interesante. Y también un 3 de agosto de 1850 nace Federico Villarreal, Federico Villarreal. que todos lo recordamos porque hay una Universidad Universidad. Nacional Federico Villarreal, pero muy pocos sabemos quién fue Federico Villarreal. No, Federico Villarreal fue pues un matemático, fue un sabio peruano, descubrió el fenómeno, no, él no descubrió, descubrió el polinomio de Villarreal siendo maestro de escuela, porque él venía de una familia muy pobre, pero un hombre muy inteligente. Estudió en San Marcos ciencias y después estudió ingeniería en la Universidad de Ingeniería, pero siendo maestro de escuela descubre el famoso polinomio de Villarreal, que es una de sus cosas más reconocidas en el mundo, que es una serie de cosas matemáticas que ni tú ni yo dominamos, pero que es muy interesante y muy importante para el mundo, porque las matemáticas son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Y y fue alguien que dio una contribución muy grande a las ciencias peruanas. Entonces, creo que vale la pena recordarlo a don Federico Villarreal. La universidad le rinde homenaje y yo creo que deberían de hacer un poco más los villarrealinos de ser como Federico Villarreal. Pero además, muy interesante porque es otro personaje que desde su cátedra y su valía científica y de conocimiento, también fue senador de la República. Exacto. En esa época se mojaban en todos, ¿no? O sea, Es que se que traía estar. a la gente a que Los que buenos que valían. peruanos. Los llamaban. Los llamaba. Por supuesto que sí. Pero como decía Vicente González Monteolivo en sus charlas de café hace muchos años, a los buenos no nos llaman. A lo bueno no nos No llaman. nos llaman. Así que bueno, Federico Villarreal. Y un 5 de agosto nace en Catacaos otro interesante, José Cayetano Heredia. Así es. Este médico peruano, Médico. lógicamente, fue un personaje muy importante. Yo quiero rescatar de Federico Villarreal, él luchó en la batalla de San Juan y San Juan y Miraflores. Miraflores. Claro, él luchó en San Juan y Miraflores. En la reserva, pero estuvo ahí en la defensa de la patria. Él estuvo parte en las guerras independentistas, él fue alumno de Hipólito Unanue, fue un hombre también de bajos recursos, fue hijo natural
¿no? Pero lo acogió un fraile y bueno, se pudo estudiar, fue reconocido como tutoriado por Hipólito Unanue, y él fue el primer decano de la Facultad de Medicina que la crea Ramón Castilla en el 6 de octubre de 1856. Lo que se decía que era San Fernando. Exactamente. Que en realidad es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero en la reforma educativa que se hizo se le dio la calidad de Facultad de Medicina y él fue el primer decano de la Facultad de Medicina, ¿no? Ahí estudió mi abuelo. Siempre me hablaba de San Fernando y sus pasos por la universidad. Ahí estudié yo también, pero lo anecdótico de Cayetano Heredia es que, y hablando también, y ahí en la parte de Arias Estela, es que en 1960, con la reforma educativa, muchos profesores se negaron a aceptar el tercio estudiantil. O sea, la reforma educativa en el Perú en los años 60 permitía que los estudiantes tengan cogobierno. Y muchos profesores se negaron. Entonces, un grupo grande de profesores de la universidad y especialmente de la Facultad de Medicina se escindieron, se salieron de la facultad y crearon la Universidad Cayetano Heredia. La Universidad Cayetano Heredia en los años 60 es producto de esa decisión y tomaron como nombre al doctor Cayetano Heredia, y hoy día tenemos la Universidad Cayetano Heredia en honor a él, en donde uno de sus fundadores fue Javier Arias Estela, ¿no? Por supuesto que sí. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, creo que una de las fechas más importantes de estos días, además fue feriado, fue el 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. Danos un comentario de la batalla de Junín y cerramos este interesantísimo capítulo de... El número 25, el 25. Mira, yo creo que la batalla de Junín debemos de asumirla como una de las batallas en donde los peruanos tenemos una importantísima participación en esta batalla, porque en realidad todas las huestes de Bolívar, que había formado Bolívar para lograr la independencia y en tener un enfrentamiento con los realistas para poderlos derrotar, se encuentran en el camino, el 6 de agosto de 1824, a las fuerzas realistas en las explanadas allí de Junín, y cuando se avistan se da una confrontación donde al mayor, que en ese momento no era mayor, sino era el teniente José Andrés Rázuri, se le dice que se tenía que retirar. Él miró y dijo: no me retiro porque aquí podemos ganar. Entonces hizo una maniobra envolvente y se enfrentó a los realistas y los derrotó. Esa batalla estaba perdida, y esa batalla fue la batalla que marcó el final. Cambia el giro de la guerra. Cambia el giro de la guerra, porque si se hubiera perdido, probablemente se hubiera tenido que retirar el ejército libertador, pero permitió seguir avanzando y ya darse el enfrentamiento en Ayacucho, del 9 de diciembre de ese mismo año, unos meses después. Pero esta batalla fue una batalla en donde no se disparó un solo tiro, fue puro sable y pura lanza, nada más. Claro. Y fue una victoria en la cual en ese momento existían los húsares del Perú, y Bolívar lo reprende a Rázuri, pero además lo felicita, lo asciende y le cambia de nombre a los húsares del Perú y los convierte en los húsares de Junín. Andrés Rázuri no murió ni allí ni en Ayacucho, se retiró y se fue a su tierra, San Pedro de Lloc, y se convirtió en agricultor. Así y vivió una vida larga con muchos descendientes. Este famoso teniente Andrés Rázuri, y es uno de los referentes porque es... prócer, ¿no? Pues claro, prócer de la independencia. Además, el 6 de junio es el día de la caballería del ejército peruano, y es una fecha emblemática, pero que no debería ser feriado. Así es. Ojo, ¿no? Y hoy es la Guardia Presidencial de nuevo. Sí, porque bueno, la cambian. La paran cambiando, ¿no? Era la Legión Peruana de la Guardia. Y fue Domingo Nieto. Domingo Nieto.
Y ahora también nuevamente los Húsares de Junín. ¿O están los Húsares de Junín? Sí. Bueno, no importa quién sea la Guardia Presidencial, lo único que los presidentes se porten bien. Que los guarden a los presidentes, ¿no? Así que sí, muy importante esa batalla, la batalla de Junín, muy importante. No se le da el valor, ¿no? Y por último hay una fecha que es dura, el 6 de agosto, que no tiene que ver con el Perú, que es la explosión de la bomba atómica de Nagasaki. De Hiroshima. Hiroshima, ¿no es cierto? Nagasaki fue unos días después. Unos días después, ¿no? Sí, la primera fue Hiroshima. Fue Hiroshima, ¿no es cierto? Fue un acontecimiento durísimo, una decisión que ojalá nunca más se vuelva a repetir. Nunca más, ¿no? Nunca más deberíamos de tener, los humanos deberíamos de ir sacando toda nuestra costra violenta para revertirnos de para inundarnos de esa capacidad neuronal que nos ha dado Dios para poder discernir, reflexionar, analizar antes de empuñar un arma o tratar de meter un golpe. Esa violencia que nos ha caracterizado a los humanos, ¿no? Fue la venganza de Pearl Harbor, ¿no? No, sí, claro, o sea, encontraron... Sí, pero yo quisiera que no, ¿no? O sea, porque ya mucho, ¿no? Too much, ¿no? Sí, claro. Que Fue terrible porque además afectó, creo que población civil. Más civiles que militares. No, sí, claro. Por eso es que es criticable. Claro. No es... Claro, los norteamericanos dicen que estaba previsto que iban a morir no sé cuántos, y entonces ante eso... Y yo lo que guardo la esperanza es que los gobernantes de ese tiempo, dime ingenuo, no sabían que iba a tener ese efecto devastador, ¿no? Sí, claro. No, devastador, que fue terrible, y que por eso fue en 1945, hace exactamente 80 años, ¿no es cierto? 6 de agosto de 1945. Exactamente, ¿no? Entonces, hace 80 años la humanidad lanzó una bomba atómica y nunca más deberían de pasar 8.000 millones de años y no lanzar ninguna otra más. Las únicas bombas que debemos de lanzar son las bombas del bienestar, las bombas del desarrollo, las bombas de la hermandad y de la reflexión entre todos, que cuanto mejor nos tratemos los seres humanos, porque somos sumamente perecederos, ¿no? Estamos aquí de pasadita nada más, mejor perspectiva vamos a tener en el mundo, en esta vida y en la siguiente, Dios mediante, ¿no? Así que nada, nos vamos, Sergio, nos vamos, queridos amigos, regresamos en un próximo episodio de el número 26, tu edad, la mía, la edad de piedra. Amigos, muchas gracias por vernos, los esperamos el próximo episodio. Un abrazo.